El día de hoy, nuestro texto se encuentra en el libro del Éxodo, en el capítulo 11, por favor busquen. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Éxodo 11. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él los dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Vean lo que dice al final del 7. Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Podríamos traducirlo también como: Jehová hace diferencia entre los creyentes y los no creyentes, entre los cristianos y los no cristianos. Padre, te damos gracias, te alabamos en el nombre de Cristo porque podemos reunirnos, aunque sea de esta manera, para escuchar tu bendita palabra. Pedimos tu gracia y tu ayuda, el poder de tu Espíritu Santo, para que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y haga ahí una gran obra. Capacítanos, Padre, para hacer tu voluntad, para ser fieles a tu palabra, para ser obedientes en todo. Que no sea en vano, Dios, todo esto, que tu nombre sea glorificado con nuestro aprendizaje, con nuestra obediencia. En el nombre de Jesús. Amén. Los israelitas, hermanos, eran esclavos en Egipto. Egipto prosperó, progresó, gracias a la mano de obra gratis que hacían los israelitas. Pero vean ustedes, aunque los israelitas eran esclavos, Dios estaba con ellos, pero no estaba con los egipcios. Si le hubieran dicho eso a los egipcios, no lo hubieran creído. Por ejemplo, ¿qué diría un ateo rico si un cristiano pobre le dijera: Dios está conmigo, pero no contigo? Un millonario que es ateo, ¿creerá que Dios no está con él y que está con un cristiano pobre? Los egipcios eran ricos, los israelitas eran pobres. Pero Dios intervino y las cosas cambiaron. Acuérdense ustedes que Dios envió muchas plagas sobre Egipto que hizo que Faraón se fuera ablandando o que fuera cambiando de modo de pensar. De modo que cuando llegó la última plaga, Faraón se vio obligado a dejar ir a los egipcios. Las plagas que cayeron sobre los israelitas, sobre los egipcios, no afectaron para nada a los israelitas. Cuando la plaga de las tinieblas, por ejemplo, en todo Egipto había tinieblas, pero los israelitas tenían luz en sus habitaciones. Egipto se llenó de moscas, se llenó de piojos, pero en los hogares de los israelitas no había ninguna plaga de estas.
Dios envió el granizo sobre Egipto, pero sobre Gosén, donde vivían los israelitas, no había ningún animal de estos. Y la última plaga fue la más dolorosa. En todos los hogares egipcios había llanto, había dolor. Y fue por eso que dejaron ir a los israelitas. Salieron de Egipto, pero llegaron a las orillas del Mar Rojo. ¿Y se acuerdan ustedes lo que ocurrió ahí? En ese momento, cuando Dios abrió el Mar Rojo, cruzaron los israelitas, los egipcios quisieron hacer lo mismo, pero ya saben ustedes lo que pasó. El ejército de los egipcios murió ahogado. Vean ustedes cómo Dios maldecía a los egipcios y al mismo tiempo bendecía a los israelitas. Vean ustedes cómo Dios hacía diferencia entre unos y otros. Egipto es un tipo del mundo. Israel es un tipo de la iglesia de Cristo. Los egipcios representan a los que están muertos en delitos y pecados, a los enemigos de Dios, a los enemigos del pueblo de Dios. Y los israelitas, el antiguo pueblo de Dios, representan a todos los que hemos creído en Cristo, a todos los que obedecemos al Señor. Vean ustedes cómo Dios hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Vamos a ver esa diferencia. ¿En qué consiste? ¿Y cuándo es cuando se ve? ¿Y por qué debe de verse? Vamos a ver cada uno de estos puntos brevemente. Vean ustedes que hay una diferencia. Dios ha establecido una diferencia entre los que son suyos y entre los que no lo son. En este mundo, hermanos, hay muchas distinciones que van a existir mientras el mundo exista. Nunca dejarán de existir esas distinciones. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que en una ocasión Cristo dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros? ¿Se acuerdan que dijo eso? Eso quiere decir que mientras el mundo exista, siempre existirán los pobres. Siempre habrá gente rica, siempre habrá gente pobre en este mundo. Pero vean, habrá un día cuando eso se acabará. ¿Pero cuándo? El día del juicio. El día del juicio, los creyentes irán al cielo, los inconversos irán al infierno. Los inconversos que estén en el infierno ya no tendrán riquezas. O sea, en el infierno no hay ricos y pobres. Y en el cielo tampoco. En el cielo todos los creyentes seremos ricos. Y en el infierno todos los inconversos serán pobres. Dicen algunos que en México hay millones de pobres y unos cuantos millonarios. Esa distinción permanece y siempre va a permanecer mientras el mundo exista. Pero vean una cosa, aunque hay ricos en México y hay pobres, hay comunicación entre ellos, hay intercomunicación, es bueno que la haya. Es bueno que no se abra una brecha muy grande entre ricos y pobres. ¿Qué pasa cuando esa brecha se hace muy grande? Que vienen problemas sociales. Cuando la riqueza se concentra en unos cuantos y son millones de personas las que son pobres, entonces vienen los problemas. Pero vean, es bueno que haya gente rica. Es bueno que a los ricos les vaya bien. ¿Saben por qué? Porque si a los ricos les va bien, a todos nos va bien. ¿Entienden? Pero hay una diferencia que Dios ha establecido entre los que son cristianos y entre los que no lo son. Y esa diferencia, vean, debe ser grande, debe ser notoria. Debe de verse una diferencia entre los que somos cristianos y entre los que no lo son. Y mientras más grande sea esa diferencia, mejor. Esta distinción que Dios ha hecho entre cristianos y no cristianos, vean, en un sentido es una distinción eterna.
Dios ha hecho la diferencia entre los que le pertenecen y los que no. Vean, los egipcios no eran de Dios y los israelitas sí. Dice la palabra de Dios que los inconversos están muertos en delitos y pecados. Los creyentes están vivos. Los inconversos, nosotros los vemos caminar, los vemos como si estuvieran vivos, pero Dios los ve como si estuvieran muertos. Todos los creyentes, los que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, están vivos, vivos en sentido espiritual. Pero vean, esta distinción que hay entre cristianos y no cristianos fue establecida por Dios desde la eternidad. Dios escogió a los que serían salvos desde antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios creara al hombre, Él dijo que unos iban a ser salvos y otros no. Entonces, si nosotros, hermanos, somos salvos, ¿quién hizo la distinción? Fue Dios. Nosotros somos salvos no porque nosotros hayamos querido. Somos salvos porque Dios quiso. Hay una parte en Jeremías donde Dios les dice a los israelitas, con amor eterno te he amado. Pero vean, esto no lo dice Dios acerca de los egipcios. Lo dijo Dios acerca de los israelitas nada más. Con amor eterno te he amado. Entonces vean, cuando los israelitas estaban de esclavos en Egipto, Dios amaba a los israelitas, pero no a los egipcios. Ahora, si Dios amaba a los israelitas y no a los egipcios, ¿es porque los israelitas eran mejores que los egipcios? No, puesto que Dios así lo dice también en su palabra. Ese texto que les digo yo se encuentra en Jeremías 31:3, pero el texto completo dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Vean, quiere decir entonces que los israelitas no merecían la misericordia. Y esto se aplica a todos los creyentes, sin excepción. Nadie merece la misericordia de Dios, absolutamente nadie. Antes de que Dios creara al hombre, ya sabía que lo crearía y que entre ellos escogería a unos para que fueran salvos y no a otros. Dios ya sabía que Adán y Eva pecarían. El pecado de Adán y Eva no tomó por sorpresa a Dios. Y Dios había decidido desde antes, de entre la raza caída, escoger a unos para que fueran salvos y no a otros. Y esto trae a mi memoria algo que he dicho en más de una ocasión. Cuando un niño nace, cuando un niño viene a este mundo, Dios ya sabe si ese niño va a terminar en el cielo o en el infierno. Los que son escogidos para salvación no son escogidos porque sean mejores que otros. Todos merecemos el infierno. Todos somos pecadores. Y si somos salvos, lo somos por la misericordia de Dios. Todos somos pecadores. Como Dios es justo, está obligado a castigar el pecado. Entonces, si Dios fuera justo nada más, pues todos terminaríamos en el infierno. Pero Dios no solamente es justo, Dios también es misericordioso. Y es por eso que muchos terminaremos en el cielo, porque Él es misericordioso. Cuando una persona va al infierno, se manifiesta la justicia de Dios. Cuando una persona va al cielo, se manifiesta su misericordia. Entonces, vean, hay otras distinciones. Pero esta distinción que les estoy mencionando entre cristianos y no cristianos ocurrió desde la eternidad y nunca dejará de existir esa diferencia. Los que ya están en el infierno nunca saldrán de ahí. Los que ya están en el cielo nunca saldrán de ahí. O sea, nunca jamás volverán a mezclarse. En este mundo estamos mezclados. Pero allá ya no estarán mezclados. Dios ha establecido otra distinción entre los que son suyos y los que no lo son. Esta es una distinción vital. Entre el cristiano y el no cristiano hay una distinción en su naturaleza. Es, digamos, una distinción esencial, una diferencia esencial. Dicen algunos, o creen algunos,
que la única distinción entre un cristiano y uno que no lo es que los cristianos van al culto el domingo, dan una ofrenda, unos se bautizan y otros no. Pero déjenme decirles, la distinción entre un cristiano y otro y un inconverso va mucho más allá que eso. Hay algunas personas que creen que la diferencia entre una mujer cristiana y una que no lo es está en su forma de vestir, pero eso es muy engañoso, muy engañoso. El corazón, tanto de los hombres como de las mujeres, es muy engañoso. La diferencia entre un cristiano y uno que no lo es radica en que uno teme a Dios y el otro no le teme. Los cristianos tememos a Dios y por eso no queremos ofenderle. No queremos pecar en contra de Él, lo amamos. No queremos hacer algo que sea contrario a su voluntad. Pero los inconversos no temen a Dios. Un cristiano teme a Dios y por lo mismo consulta con Dios antes de tomar una decisión. No queremos tomar una decisión que le desagrade. Si tomamos una mala decisión, sufriremos las consecuencias. Pero como tememos a Dios, consultamos con Él antes de tomarla. Pero ¿saben una cosa? Los inconversos creen que temen a Dios, pero ¿saben qué pasa? Los religiosos, los hipócritas, le temen al pastor, le temen a la gente, le temen al qué dirán, pero a Dios no le temen. Tú puedes tener una religión, tú puedes bautizarte, puedes asistir a los cultos y dar tus ofrendas, pero eso no garantiza que tú seas cristiano. Eso debería ser claro, pero yo me temo que para muchos no lo es. Si tú no naces de nuevo, tú no eres cristiano. No por el hecho de tener una religión, tú ya naciste de nuevo. Escuchen, la religión nos cambia por dentro, nos cambia por fuera, pero solamente Dios puede cambiarnos por dentro. Solamente el Espíritu Santo, cuando somos regenerados, nos cambia por dentro. La religión te cambia por fuera. Los fariseos eran religiosos, pero Cristo les dijo hipócritas. Entonces, el hecho de que tú tengas una religión no garantiza que tú seas cristiano. Solamente el Espíritu Santo puede transformar nuestra mente, nuestra naturaleza, hacer que seamos nuevas criaturas. Solamente el Espíritu Santo puede romper las cadenas terribles del pecado. La religión no puede hacer eso. Un cristiano es una persona que ama lo que antes odiaba y odia lo que antes amaba. Solamente el Espíritu Santo puede producir ese cambio. Para un cristiano, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Solamente el Espíritu Santo puede hacer eso. Hay personas que tienen una religión, pero es triste decirlo, que son peores que antes que tuvieran esa religión. Ellos creen que son mejores. El asunto, personas que me escuchan, no es simplemente que ustedes tengan una religión, que oren por los alimentos, que se aprendan unos textos de memoria. El asunto es que ustedes nazcan de nuevo por el poder del Espíritu Santo. El asunto no es nada más que dejes de ir al teatro, que dejes de ir al baile, que dejes de tomarte unas cervezas. El cambio que Cristo produce va mucho más allá que eso. Si ya dejaste de tomar, de ir a los bailes, qué bueno, pero eso no garantiza que tú seas cristiano. Si has dejado ciertos vicios, qué bueno, te felicito, pero no confías en eso. El cristiano verdadero es una persona regenerada, es un forastero en este mundo. Su patria no está aquí, su patria está allá, más allá de las estrellas. Solamente Dios puede hacer una diferencia de este tipo. La diferencia entre un cristiano y un inconverso no solamente es una diferencia en su naturaleza, sino también como trata a los demás, a las demás personas. Escuchen, Dios es justo, Dios es recto, Dios no comete injusticias
ni con un cristiano, ni con un inconverso. Pero vean, los religiosos inconversos que abundan, confían en sus supuestas buenas obras, confían en sus oraciones, confían en sus diezmos. Ay de aquellos que confían en esas cosas. Qué mal les va a ir a esas personas el día del juicio, que creen que van a ir al cielo porque dan un diezmo. Pero ¿saben ustedes por qué hay personas que confían en esas cosas? Que confían en sus obras, porque no entienden. Ellos no entienden que Dios exige la perfección. Muchos van a llegar al día de su muerte creyendo que van a ir al cielo cuando les espera el infierno. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. ¿Cómo es que trata Dios con los creyentes? Igual, en forma justa. Dios es justo tanto con cristianos como con no cristianos. Por ejemplo, si siendo cristianos cometemos un pecado, ¿Dios se hace de la vista gorda? No. Dios no tiene favoritos. Dios no tiene consentidos. Pero escuchen, cuando un cristiano peca, Dios ve a ese cristiano no como un juez, lo ve como un padre. Y si lo disciplina con amor, como un padre disciplina a sus hijos, o debe disciplinarlos. Dios ve a los cristianos como un padre ve a un hijo, pero Dios no ve a los inconversos así. Dios ve a los creyentes aceptos en Cristo. Vean, Dios ha aceptado a sus hijos en Cristo. En otras palabras, no nos acepta por lo que somos en nosotros mismos. Nos acepta por lo que Cristo es. Y nos trata con amor porque ama a Cristo. Ama a Cristo y nos ama a nosotros. ¿Se acuerdan ustedes que en el Salmo 7, Dios dice que Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días? ¿Por qué está enojado con ellos? Porque Dios es justo y santo. La santidad de Dios hace que aborrezca a los pecadores. Dios odia el pecado y no puede ni verlo. Vean, Dios está lleno de ira en contra de los impíos, en contra de los pecadores que no se arrepienten. Pero Dios no está ira en contra de sus hijos. Dios ama a sus hijos. Está lleno de amor por ellos. A los inconversos los ve como un juez, a los creyentes los ve como un padre. Y saben también dónde se ve esta distinción en la providencia. Por ejemplo, por medio del COVID-19 mueren tanto cristianos como no cristianos. Por el COVID no mueren nada más inconversos, no, también los cristianos nos morimos por eso. Pero escuchen, cuando un cristiano muere, esa es una bendición. Se va a reunir con su Señor. Si sus parientes son convertidos, no tiene ni por qué llorar. Mi pariente ya se fue con Cristo. En este mundo, hermanos, todos tenemos aflicciones, todos nos enfermamos, todos llegamos a padecer necesidades, tanto cristianos como no cristianos. Pero vean, cuando la providencia, una providencia oscura, llega a la casa de una persona inconversa, ¿cómo reaccionan ellos en medio de la pobreza, en medio de la enfermedad, en medio de la aflicción? ¿Cómo reaccionan ellos? Con amargura. Los inconversos, cuando la aflicción llega a su casa, dicen, ¿por qué estas cosas me pasan a mí? Si yo no soy malo, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy necesitado? Hay inconversos que tienen mucho dinero y creen que Dios los ama porque tienen mucho dinero. Pero ellos no entienden, pobres. Los inconversos millonarios son engordados para el día de la matanza. Así dice un salmo. Qué terrible que un millonario sea muy feliz, que todo lo tenga en este mundo y un día cuando muere se va derechito al infierno. ¿De qué le sirvieron todos sus millones? Pero escuchen, los cristianos a veces Dios nos quita del dinero.
A veces los cristianos sufrimos necesidades económicas. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Saben por qué? Porque Dios quiere que aprendamos a confiar no en el dinero. Debemos aprender a confiar en Dios. Hermanos, se supone que si somos cristianos, queremos que Dios nos dé bendiciones espirituales, ¿sí o no? ¿Ustedes suspiran por bendiciones materiales? Debemos suspirar por bendiciones espirituales, que Dios nos dé humildad y mansedumbre y fe y gozo. Un inconverso está sano, tiene una buena casa, tiene dinero, tiene una cuenta en el banco, tiene hijos que están sanos, etc. Pero ¿de qué sirve que tenga esto si Dios está en contra de él? Si los inconversos fueran abiertos sus ojos y pudieran ver que Dios está en contra de ellos, les daba un infarto. Se llenarían de espanto. Pero vean, si los cristianos sufrimos, acuérdense lo que dice Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, venga lo malo, venga la salud, venga la enfermedad, venga la pobreza, venga el COVID, venga la cuarentena, bendito sea Dios, todas las cosas ayudan a bien. El sol sale tanto para unos como para otros. Pero las bendiciones verdaderas, las bendiciones reales, son solamente para los hijos de Dios. A los que son cristianos, todas las cosas les ayudan a bien. A los que no lo son, todas las cosas les ayudan a mal. Si tú eres inconverso y mueres siendo inconverso, aunque tengas mucho dinero y veas ese dinero como una bendición, el día que tú te mueras, vas a ver el dinero, ¿sabes cómo? Como una maldición. ¿Saben ustedes cuándo se va a hacer más evidente aún esta diferencia entre los cristianos y entre los que no lo son? El día del juicio. Va a llegar el día, hermanos, que Cristo se va a sentar en su trono de gloria y va a juzgar a todo el universo. Y ese día, Cristo va a apartar las ovejas de los cabritos. Va a separar la triga de el trigo de la paja. Unos serán benditos, otros serán malditos. El día del juicio, los ángeles van a recoger a los creyentes como si fueran trigo en el granero. Y van a recoger a los manojos de cizaña para quemarla en el infierno. Todos los desobedientes, el día del juicio, van a ver cómo los creyentes irán a la gloria. Y ellos, todos ellos serán conducidos al lugar donde será el eterno lloro y crujir de dientes. Entonces, todo el universo va a entender que Dios hace una diferencia entre los que son cristianos y los que no lo son. Pero ¿saben qué? Que esa diferencia se ve mientras tanto ahora, en el culto de adoración incluso, en el lugar de adoración, perdón. Cuando la palabra de Dios es predicada, los regenerados están atentos y se apropian de la porción que les corresponde. Hay cristianos que cuando oyen hablar de la muerte de Cristo en la cruz, lágrimas fluyen de sus ojos. Se acuerdan de dónde fueron sacados, entienden en dónde han sido colocados, aman a Cristo, están agradecidos, le piden a Dios una bendición a través de su palabra y Dios los bendice. Se van cargados, se van llenos, se van contentos, se van felices. Pero hay otros, que es triste decirlo, que escuchan la predicación y se van igual que como entraron, o peor. Escuchan la predicación y salen de aquí y se les olvida lo que aprendieron, lo que escucharon. Se les borra la cinta. Mientras están aquí, a lo mejor hablan como cristianos. Y cuando salen a la calle, hablan como diablos. Estas personas que no son convertidas y que escuchan la predicación, a lo mejor entienden que lo que escuchan es la verdad. A lo mejor les gusta lo que escuchan. Pero cuando salen de aquí, se les olvida lo que aprendieron. ¿Y cómo sabemos que se les olvida? ¿Saben cómo? Porque vemos que son los mismos de siempre.
¿Cómo es posible que una persona esté escuchando predicación tras predicación 2, 3, 4 años y son los mismos? Hablan igual que antes, actúan igual que antes. No hay ninguna diferencia. Entonces podemos ver que no han aprendido. Los que son de Dios se van ablandando poco a poco. Los que no son de Dios se van endureciendo poco a poco, como pasó con Faraón. Los que no son escogidos oyen el Evangelio y parece como que quieren dejar el pecado, como que se espantan y quieren dejar el pecado. Pero pronto se dan cuenta que el pecado es demasiado poderoso para ellos y que no pueden contra él. Entonces, como el enemigo es demasiado poderoso para ellos, mejor se unen al enemigo. Hay personas que nos han preguntado, oiga, pastor, ¿y ustedes cómo saben quiénes son escogidos y quiénes no lo son? No, nosotros no sabemos quiénes son escogidos y quiénes no lo son. Pero si ustedes se apartan del pecado, ustedes son escogidos. Está escrito. Pero si tú has escuchado predicación tras predicación y no te apartas del pecado, ¿cómo puedes pensar que eres uno de los escogidos? No puedes. Los escogidos se apartan del pecado. No son los que escuchan la predicación los que son escogidos. No son los oidores, son los hacedores. Si tú eres de los hacedores, tú eres de los escogidos. Si tú vienes a escuchar la predicación, quieres conocer la voluntad de Dios para ponerla por obra, tú eres de los escogidos. Pero si tú no quieres obedecer a Dios, ¿cómo puedes pretender serlo? Si tú vienes y escuchas la predicación y le pides a Dios que te bendiga a través de su palabra, Dios te va a bendecir. Dios hará que su palabra lleve fruto en ti. Pero si tú no quieres obedecer la palabra de Dios, ¿qué va a ser de ti? Otra cosa, los escogidos creen en el Evangelio y quieren obedecer la palabra, lo que está escrito. Y por lo tanto, quieren unirse a la iglesia de Cristo, quieren ser bautizados. Si tú no quieres ser bautizado, dices que has creído y no quieres ser bautizado, ¿cómo puedes pensar que tú eres de los escogidos? Hay personas que dicen, yo soy escogido, pero yo no quiero ser bautizado. No, estás equivocado. Los cristianos quieren unirse al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para servir a Dios junto con ellos. Escucha, los cristianos queremos servir a Dios. No queremos que Dios nos sirva a nosotros. Queremos servir a Dios junto con nuestros hermanos. Nosotros entendemos que no somos salvos por ser bautizados. Pero si tú eres salvo, se supone que quieres ser bautizado. ¿Para qué salva Dios a los escogidos? Para que les sirvan. ¿Tú quieres ser salvo en tu casa y no quieres servir a Dios? ¿Cómo puedes pensar así? Hay algunos a quienes les gusta la religión. ¿Pero saben por qué les gusta la religión? Porque quieren sacar provecho de ella. Les gusta la religión porque les hace sentir bien, pero no dejan su pecado. Creen que son buenos porque dan una ofrenda, porque van al culto, porque hacen una oración. No, nadie se salva por eso. En la misma iglesia de Cristo se ve la diferencia entre los cristianos y los hipócritas. Otra cosa, ¿saben también dónde se ve la diferencia? En que unos participan de la cena del Señor y otros no. ¿Quiénes son los que participan de la Santa Cena? Los creyentes. Los inconversos no pueden participar. Ahora, eso no garantiza tampoco que todos los que participan de la Santa Cena sean convertidos, porque es posible que se cuele alguno que no lo es. Pero la Santa Cena es para los convertidos nada más, para los que son miembros de esta iglesia, no para los que son miembros de cualquier iglesia, no, de esta iglesia. Los que no son convertidos no deben participar de la Santa Cena, de la Cena del Señor. Porque si lo hacen, comen y beben condenación para sí mismos, porque no disciernen el cuerpo del Señor. Y una cosa más aún, la vida del cristiano en general demuestra la diferencia que hay entre un cristiano y uno que no lo es. La vida del cristiano en general. Por ejemplo,
Una casa de un cristiano colapsa en medio de un terremoto. Y la casa que está junta, que es de un ateo, también colapsa. Pero ¿cómo reacciona uno cuando pierde su casa, el cristiano? ¿Y cómo reacciona el otro, el inconverso, cuando la pierde? La reacción de uno y otro son muy diferentes. ¿Saben qué hacen los inconversos cuando se les cae su casa en un terremoto? Dicen, ¿por qué estas cosas me pasan a mí? ¿Y cómo reacciona el cristiano? Dios me dio esta casa, Dios me la quitó, bendito sea Dios. Los inconversos, cuando les va mal, ¿cómo reaccionan? Dios es injusto, la vida es injusta. Los malvados tienen mucho dinero porque yo no lo tengo. ¿Por qué a los demás les va mal? Les va bien y a mí me va mal. Así reaccionan los inconversos. Si a un cristiano verdadero le roban su dinero, ¿cómo reacciona? Dice, está escrito que todas las cosas ayudan a bien. Y si Dios quiso que me robaran mi cartera, pues ni modo. Dios sacará provecho de esto. Bendito sea, Señor. Te alabaré con mi cartera o sin ella. Y también saben cuándo se ve la diferencia, cuando pecan uno y otro. ¿Cómo reacciona un hipócrita cuando peca? Se siente bien. ¿Cómo reacciona un cristiano cuando peca? Se siente mal. Ahí se ve la diferencia entre un cristiano y un hipócrita. Un cristiano se siente mal cuando peca porque sabe que ha hecho algo que Dios no aprueba. Un cristiano verdadero preferiría morir antes que pecar. ¿Qué hace una oveja cuando cae en el lodo? Se levanta rápido. ¿Qué hace un cerdo cuando cae en el lodo? Se revuelca feliz. Ustedes no pueden hacer que un cristiano actúe como un inconverso y no pueden hacer que un inconverso actúe como cristiano. Cada quien actúa como su papel se lo dicta. Si ustedes ven a un cristiano y un inconverso caminar juntos, a simple vista parecerán iguales. Los dos cargan su Biblia, pero quién sabe qué hay en su corazón. ¿Quieres tú saber cómo es Moisés? Pues vive con él un mes. Otra cosa, es posible que un cristiano ande en un nivel espiritual muy bajo. Es posible que un cristiano ande muy desanimado un día, pero espérate al día siguiente. Al día siguiente lo vas a ver con otra actitud. Ese cristiano va a demostrar que Dios hace la diferencia. Como vimos en el caso de Pedro, después de que Cristo lo sacó del agua. Lo sacó del agua y ¿qué hizo después? Pues que caminó con Cristo sobre el agua. Los cristianos a veces nos sentimos como fracasados, pero los cristianos no somos fracasados. ¿Saben también cuándo se ve la diferencia? Cuando se les ofrece un negocio chueco. ¿Cómo reacciona un inconverso cuando le ofrecen un negocio chueco? Pues tiene la oportunidad de ganarse unos centavos fácilmente, pues acepta el negocio. Tal vez tenga algunos escrúpulos y primero no quiere aceptarlo, pero como es codicioso, pues lo va a aceptar y caerá en la trampa. Pero un cristiano no caerá en la trampa. Un cristiano no va a aceptar un negocio chueco, un negocio indebido. ¿Por qué? Porque ama a Dios más que al dinero. Por eso. ¿Qué hacen los comerciantes inconversos? Pues hacen cosas indebidas porque dicen, no, pues tenemos que vivir. Y los cristianos no aceptan negocios chuecos porque dicen, tenemos que morir. ¿Entienden la diferencia? Dios ha hecho esa diferencia. ¿Y saben cuándo se nota más esa diferencia? A la hora de la muerte. Cuando un inconverso siente pasos y siente que ya se va a morir, le da miedo. Siente, sospecha, intuye que va a rendir cuentas. Huyó de Dios toda su vida y ahora quisiera acudir a Él, ya no puede. Si tú has rechazado a Cristo durante tantos años, ¿lo vas a aceptar cuando ya está cerca de la muerte? Hay personas que escuchan el Evangelio durante muchos años y de repente les da un cáncer, una enfermedad terminal, un SIDA y les da mucho miedo. Ahora, cuando ya sientes pasos, cuando sabes que ya estás cerca del hoyo, entonces ¿te vas a arrepentir de veras? A lo mejor sí, pero nadie te lo garantiza.
En cambio, un cristiano puede morir con una sonrisa en los labios, porque ellos entienden que Cristo ya pagó por sus pecados y saben que ya la deuda está saldada y que morirán, irán con Cristo para estar con Él por siempre jamás. Hay cristianos que les da cáncer y que sus dolores son muy fuertes, pero su gozo de saberse perdonados es más grande que su dolor. Entonces, aún un cristiano canceroso puede morir con una sonrisa en los labios. Una persona que escuchó el Evangelio durante muchos años y nunca quiso arrepentirse, ¿ustedes creen que pueden morir con una sonrisa en los labios? Saben que se van a enfrentar con un Dios airado. Dios ha hecho la diferencia. Y déjenme decirles por último, esta diferencia entre cristianos y no cristianos tiene que verse. Hubo un tiempo, ¿se acuerdan ustedes antes del diluvio? Que los hijos de Dios se casaban con los hijos de los hombres. Fue una edad negra, una edad oscura. Y por eso vino el diluvio. En ese tiempo cesó la distinción entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Y quieren que les diga una cosa, no hay mucha diferencia entre aquellos días y estos. ¿Por qué? Porque los cristianos, desgraciadamente, nos parecemos mucho a los inconversos. En serio. Debiera haber mucha diferencia entre los cristianos y los inconversos, pero yo me temo que no la hay. Recuerden que en una ocasión les dije que yo le dije a un amigo mío que yo era cristiano. Y él me dijo, ¿tú eres cristiano, Moisés? Y le dije, sí. Y me dijo, ah, caray, yo creí que los cristianos eran una especie en extinción. ¿Por qué dijo eso? Porque los cristianos actuamos como si no lo fuéramos a veces. Dios espera, hermanos, que los cristianos seamos diferentes a los no cristianos. Debe de verse, debe de notarse claramente una distinción. En los primeros siglos del cristianismo, los cristianos eran perseguidos, eran encarcelados, eran aborrecidos, eran asesinados. En la iglesia primitiva, en los primeros siglos del cristianismo, cuando un hombre se hacía cristiano, renunciaba a sus posesiones, renunciaba a su vida, renunciaba a su familia. Sabía que al hacerse cristiano lo podían matar. Pero fue la época cuando el cristianismo creció. Hubo cristianos perseguidos que se reunían en las catacumbas a la luz de las antorchas. Pero fue en ese tiempo cuando el cristianismo progresó rápidamente. Todo el norte de África, toda el Asia Menor, toda Europa, hasta Inglaterra y las Islas Británicas, fueron llenos del conocimiento de Cristo. Era la época de los gigantes cristianos, vamos a llamarle así. Fue cuando la iglesia progresó rápidamente. En 50 años, toda Europa fue llena del conocimiento de Cristo. ¿Pueden ustedes creerlo? ¿Qué quiere decir todo esto? Que si queremos ganar al mundo para Cristo, tenemos que sufrir. Eso es lo que significa. En aquellos tiempos, miles y miles de personas se convertían, pero así. Y quieren que les diga una cosa, muchas iglesias de hoy, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Holanda, en Estados Unidos, descienden de aquellas iglesias. Iglesias que tuvieron miembros que tuvieron que morir por ser fieles a Cristo. Había una gran diferencia entre los cristianos y los que no eran cristianos. Pero, ¿qué pasó? Llegó Constantino y entonces la iglesia se diluyó. Empezó la edad oscura, la edad del oscurantismo, del fanatismo, de la apostasía. En la Edad Media, ¿quién podía distinguir entre un cristiano y un no cristiano? Ah, pero vino Lutero y se enfrentó al Papa y a toda la iglesia apóstata. Y las tinieblas se disiparon por medio de la luz. La luz resplandece en las tinieblas.
Lutero nos trajo de nuevo lo que conocemos como la salvación por gracia. Eso no quiere decir que la verdad había desaparecido, porque en ese tiempo del oscurantismo había muchos cristianos en Europa, pero estaban escondidos. Nunca hubo buenos tiempos cuando la iglesia de Cristo se unió en matrimonio con el mundo. Dios nunca quiso semejante cosa. Hermanos, Dios nos ha llamado a dar testimonio en contra del pecado. Si ustedes se ponen en contra del pecado, ustedes van a tener problemas. Al diablo no le gusta eso, ni a la gente tampoco. Si nos mezclamos con el mundo, no podemos dar testimonio en contra del mundo. ¿Cómo daremos testimonio en contra del mundo si estamos en el mundo? Tenemos que salir de en medio de ellos, dice, y yo recibiré, dice el Señor, y seréis para mí hijos e hijas. Hay personas que quieren evangelizar y se mezclan con el mundo. ¿Qué pasa? Se hacen más mal que bien. ¿Saben cómo los ve el mundo? Como hipócritas. Estás tú fumándote un cigarro y vas a evangelizar a un fulano que está fumando, vas a decir, usted está igual que yo. No puede ser. Son personas que ni son de aquí ni son de allá. Dicen que son cristianos, pero no lo demuestran. Dicen algunos, ese fulano dice que es cristiano, pero me debe dinero y no me quiere pagar. Dice, ese fulano que es cristiano, pues me han platicado cómo se toma sus copas ahí en su casa. Entonces, si tú haces eso, ¿cómo te pones a evangelizar? Hay personas, lo he dicho y lo repito, que piensan que los cristianos somos reprimidos. Que no pecamos, pero no pecamos públicamente, pero que en el fondo lo hacemos, que somos hipócritas, que somos reprimidos, que queremos pecar, pero que no lo hacemos por ciertos escrúpulos o vergüenza. Hermanos, damos motivos para pensar a los que nos rodean o a nuestros hijos que somos hipócritas. Que Dios nos libre, hermanos, de eso. Los cristianos somos llamados a ser diferentes. Tenemos que ser diferentes. O somos o no somos. Si tú trabajas en una empresa, debes ser fiel, debes ser puntual, debes ser responsable, debes de pagar tus impuestos. Dices que eres cristiano y no quieres hacer eso, andas haciendo cosas chuecas, no puede ser. Si tú dices que eres cristiano, no mientas. Debes ser responsable, debes ser cumplido con tus obligaciones. Y si por ser honesto, por ser derecho, te quedas sin trabajo, te corren de tu trabajo, Dios te dará otro, a lo mejor un mejor trabajo. La gente nos observa, pero lo más importante es que nos observa Dios. A Dios tendremos que darle cuentas. Si somos sinceros, si somos veraces, si somos íntegros, si cumplimos con nuestro deber, nuestro testimonio hablará tanto como nuestras palabras o más. Hermanos, que nuestros hijos no nos oigan decir una cosa y hacer otra. Que nuestros hijos no piensen que somos unos hipócritas. Nosotros sabemos de pastores que tienen hijos que resultaron borrachos, drogadictos, ladrones. ¿Qué opinión tendrán esos hijos de sus padres? Imagínense. ¿Estás tú orando por la conversión de tu pareja y la tratas mal? ¿Estás orando por tus hijos y dices malas palabras? ¿Te oyen tus hijos decir malas palabras? Si nosotros queremos hacer un bien a los que nos rodean, tenemos que obedecer la palabra de Dios, poner en práctica lo que hemos aprendido. Se nos ha dado mucho y mucho se nos va a demandar. ¿De qué sirve tener la cabeza llena de conocimientos y tener el corazón lleno de maldad, de hipocresía? Dios ha dicho, yo honro a los que me honran, pero los que me menosprecian serán tenidos en poco. Si somos cristianos, se supone que amamos a Cristo, pero una pregunta, ¿en verdad amamos a Cristo? Hermano, ¿en verdad amas tú a Cristo? Los hechos son los que hablan. Las palabras se las lleva el viento. Hermanos, Dios nos ha perdonado mucho. ¿Nosotros no podemos perdonar? Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Nosotros no podemos tener misericordia de los demás?
Si obedecemos a Dios, le honramos. Si le desobedecemos, le deshonramos. Hermanos, que Dios nos ayude a salir del mundo. Que Dios nos ayude a glorificar su nombre. Ustedes, muchos vienen a esta iglesia, son miembros de esta iglesia, han sido bautizados en esta iglesia. Ese es un privilegio muy grande, pero también una gran responsabilidad. Recuerden, hermanos, que el pecado de ustedes le importa más a Dios que el pecado de los inconversos. Se nos ha dado mucho y es mucho lo que se nos demandará. Recuerden ustedes que ser miembros de una iglesia cristiana no garantiza que uno sea cristiano. Si ustedes vienen aquí los domingos y son miembros de esta iglesia, pero hacen cosas indebidas, si son crueles con sus hijos, si hacen cosas chuecas, no digan que son cristianos. Recogerán lo que han sembrado, porque de Dios nadie se burla. Los mismos demonios se burlarán de ustedes si no enderezan sus caminos. Ahora déjenme decirles algo, unas 2 palabras a los que son abiertamente inconversos. Dios ha establecido una diferencia entre ustedes y los cristianos. Pero solamente hay 2 clases de personas en el mundo. Los que son ovejas, los que son cabritos. No hay un término medio, no hay una tercera opción. Si ustedes no están a favor de Cristo, están en contra de Él. Si ustedes no aman a Cristo, entonces le aborrecen. Si ustedes no son trigo, entonces son paja. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? O están ustedes a favor de Cristo, o están en contra de Cristo. O están vivos o están muertos. No hay otra distinción. Pero si ustedes están de aquel lado de la raya, los invitamos a pasar de este lado de la raya. Los invitamos una vez más a que crean en Cristo, a que confíen en Él, a que se arrepientan de su pecado, a que confíen en lo que hizo en la cruz. Y entonces Dios los perdonará. Dios los recibirá con los brazos abiertos. Pero si ustedes se mueren sin hacer eso, ustedes serán condenados. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Oh Dios, pon tu temor en nosotros, para que no nos apartemos de ti, para que te obedezcamos en todo. Danos un corazón íntegro, un corazón sincero, y líbranos de hipocresía, y que seamos instrumentos limpios en tus manos, para que los que nos rodean sean salvos, y que muchos un día, oh Dios, en esta ciudad de Neza, muchos lleguen a ser convertidos. Bendice tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.